como fuente de recursos, pero sin el menor respeto por ello. Entonces, a lo largo de los años, vale, aquí empieza el concepto del antropocentrismo, porque ya acompañando la agricultura, de la captura y la domesticación de los animales, utilizándolos en diversos ámbitos, y ya la destrucción de los ecosistemas donde evidentemente se establecen donde se establecen los seres humanos. Entonces ya no aparece el hombre como el ser humano como un integrante de la naturaleza, sino como algo que está por encima y que puede dominar todo el medio, todos los animales y tal. Entonces ya es la idea de que todo está a nuestro servicio y que no hay ningún problema en utilizarlo. A partir de aquí, bueno, pues empieza el comercio, tal y cual. Entonces, esto ya a lo largo de los siglos, ¿cuáles son las consecuencias? Pues que la fauna ha ido quedando cada vez en espacios más pequeños. Entonces, lo que ha pasado es que las especies, digamos, más sensibles se han visto reducidas las poblaciones o directamente se han extinguido, y las que van sobreviviendo son las que tienen una mayor capacidad de adaptación. Claro, esto sí que hace que el ecosistema intente regularse, pero claro, llega un momento que si el daño es demasiado grande, la capacidad de control se pierde. En muchos casos es cuando aparece el crecimiento descontrolado de las poblaciones, debido a ese desequilibrio que se puede llegar a causar, es lo que se conoce como plaga. Una plaga realmente simplemente es una explosión demográfica, es decir, de pronto una población empieza a crecer de manera desmesurada, normalmente porque carece de depredadores, en muchos casos está originada por los monocultivos. Tened en cuenta que si en un lugar hay plantados solamente olivos, pues los animales que aparecen allí serán los animales que se alimentan de los olivos. Si los depredadores de los animales que se alimentan de los olivos se alimentaban de, yo qué sé, pues de almendros, al no haber almendros ya no están allí, simplemente queda el animal que se alimenta del olivo. Haya habido un desequilibrio grave, entonces se produce una plaga. Hay que tener en cuenta que un ecosistema es algo muy complicado, no es simplemente decir hay unos depredadores, unas presas, algún mutualismo. No, el ecosistema es un sistema muy, muy complicado. Y claro, cuando se va atacando y se va destruyendo, ocurren fenómenos casi siempre desagradables, tanto para la naturaleza y también para nosotros. Pero todo ocurre por ese desequilibrio. Realmente, a medida que se avanza en el estudio de los ecosistemas, ocurre una paradoja, que es la siguiente. Se supone que al avanzar, sabemos que cada vez los ecosistemas son algo mucho más complejo que decir simplemente la cadena aquella de productor primario, ¿os acordáis? Consumidor primario, consumidor secundario, tal. Es mucho más complejo. Sin embargo, ese conocimiento no se ha aplicado en la práctica. Se sigue actuando exactamente igual que en el neolítico. No se avanza. De hecho, se ha hecho bastante peor, porque a partir de la revolución industrial, la explotación es mucho mayor. Es decir, los últimos años, esta destrucción, que de alguna manera a veces se tenía un poco controlada o se tenía cierto reparo, a partir de la revolución industrial, sobre todo en los últimos años, se ha descontrolado por completo. O sea, ya se nos ha subido tanto a la cabeza el asunto antropocéntrico que ya hemos considerado que no importa destruirlo todo, llenarlo todo de basura, que de alguna manera ya saldremos adelante. Y sin embargo, ahora estamos viendo que es todo lo contrario, que la tecnología, en lugar de ayudarnos a crear una sociedad y un mundo mejor para todos los habitantes, está siendo realmente peor. Sí, tenemos pantallas planas, tenemos pantallas táctiles, pero ni siquiera tenemos una manera de deshacernos de la basura, por ejemplo. Es decir, esto viene de esa misma mentalidad. Entonces, ahora sí, nos centramos en el problema de la caza, pero ya digo que todo eso estaría relacionado en la misma mentalidad. Estos desplazamientos, claro, al haber ocupado los campos, claro, aquí mucha gente nos argumentaría, sí, pero nosotros tenemos que comer y plantamos campos, y evidentemente todos plantamos campos. Hay maneras y maneras de hacerlo, he hablado antes del monocultivo y otras maneras que podemos hablar en otra ocasión, de cómo cultivar los terrenos sin causar esos enormes daños que se están causando ahora, porque hay otras maneras de hacerlo, pero bueno, de momento lo que tenemos en nuestros pueblos y en nuestros montes es que esos asentamientos humanos, de toda la actividad humana, pues lo que ha provocado ha sido desplazamiento de los animales y ha provocado conflicto. Es decir, ahora tenemos un campo y resulta que hay unos animales que entran en ese campo, se lo comen y tal. Y entonces aparece la figura del cazador, que va a regular esa población para que nosotros podamos comer. Ese es, digamos, un mensaje, que ellos nos garantizan el alimento de la agricultura. Aquí también nos enfrentamos a otra pequeña paradoja, es decir, cuando nosotros decimos, sí, pero éticamente no es correcto, alguien siempre nos rebate, sí, ya no es, éticamente no es correcto, pero no, a ver, pero no. O sea, lo que no podemos admitir es que la ética sea un argumento de tercera regional. La ética es lo primero. Si una cosa está mal hecha y no debe hacerse así, y habrá que buscar la forma de hacerlo de otro modo. Por alguna razón extraordinaria, estamos en un mundo en el que las cuestiones éticas siempre quedan como de tercera regional y todo lo que es economía queda por encima. Nuestro propio egoísmo queda siempre por encima. Claro, esto ha sido lo que ha favorecido
que la caza se haya desarrollado de la manera que lo ha hecho a lo largo de los siglos. Y evidentemente ahora nadie va a cazar un mamut y nadie va a cazar para comer por pura supervivencia. Bueno, no, estoy hablando de nuestro mundo occidental. Sin embargo, no solo se sigue manteniendo, sino que se potencia mucho más. Y eso viene también de esta misma mentalidad, es decir, no importa, pues nosotros lo que nos dé la gana, con el medio, con los animales, tal, porque para eso. Y estos mismos cazadores, ya digo que el argumento que aportan siempre es el de que ellos nos salvan, ellos nos garantizan el monte, la comida y todo, en general. Entonces, pero ahora vamos a ver cuál es la realidad de todas esas afirmaciones. En realidad, la actividad cinegética supone la muerte de millones de animales cada año. Eso ya es motivo más que suficiente, como digo, por motivo ético, para estar en contra. Y además se promociona como la práctica que contribuye a regular los ecosistemas, que es totalmente falso. Pero esta es la afirmación fundamental, ya digo, porque si no, nosotros siempre nos están acusando de lo mismo, de ser como estar en Happy Flower, viendo películas de Disney, no tenemos ni idea, tal y cual. Bueno, ahora vamos a ver que sí que tenemos idea y que cuando rechazamos la caza o el abuso contra los demás animales, no lo hacemos por capricho, sino porque la ciencia nos está avalando. Entonces, a ver, siguiente. Vale. Vamos a ver qué ocurre en los ecosistemas. Esto lo he titulado las estrategias reproductivas. Vale. Es importante, este es un concepto muy básico y es importantísimo que todos lo dominemos cuando hablemos de este tipo de actividades como, por ejemplo, la caza y todo lo que tenga que ver con la gestión de incluso de las colonias felinas, todo lo que tenga que ver con gestión de poblaciones. Vale, las estrategias reproductivas, esto es un concepto muy básico que además se conoce en biología desde siempre, o sea, no es ninguna novedad y nadie puede decir, no, es que eso no se sabía, no, eso se conoce. Esto es lo que se llaman estrategias K y R. Vamos a ver, las estrategias son estrategias de supervivencia. Estrategia K significa, son animales que tienen pocas crías y el periodo de la infancia de los animales es largo y además hay un gran cuidado de la prole. Esto, por ejemplo, sería aplicable a mamíferos superiores, por los elefantes, el ser humano. Normalmente son pocos hijos y hay un gran cuidado de la prole. O sea, durante un periodo de tiempo bastante largo, los progenitores se encargan de los pequeños hasta que estos pueden valerse por sí solos. Esto sería lo que se llama la estrategia K. Y luego está la estrategia de la R, que sería lo contrario. La estrategia de la R significa que se tienen muchos descendientes y no hay ningún cuidado de la prole o muy poco, de manera que siempre se espera que alguno salga adelante. Esto ocurre, por ejemplo, en algunos peces. Hay especies que son en origen son K, especies K o especies R. Pero hay cambios y vamos a poner el ejemplo de los seres humanos. En condiciones estables, cuando las familias viven bien, la economía es más o menos aceptable, se tienen pocos hijos y los hijos tienden a irse de casa muy tarde. Eso sería, por ejemplo, lo que ahora se llama llamar los millennials, que están en casa muchos años y no se van. ¿Pero por qué no se van? Porque la circunstancia, la estabilidad económica permite que que la gente pueda estar estudiando más años, en casa con sus padres. Eso sería una estrategia acá directa. ¿Qué ocurre cuando la gente, en lugares donde las condiciones económicas, sociales, son muy inestables? Que la gente tiene muchos hijos. Hay un concepto que hay que tener muy presente siempre, y es que la gente no es pobre porque tiene muchos hijos. La gente tiene muchos hijos porque es pobre y eso es todo su patrimonio. Es una estrategia simple de supervivencia de grupo. Es decir, en condiciones estables se permite el cuidado de la prole y en condiciones inestables no. Ese es el concepto básico. En muchos animales ocurre lo mismo. En mamíferos, en muchos animales. Incluso una especie puede ser K y puede ser R, pero puede cambiar en función de las circunstancias. Es decir, cuando sufre un ataque, una especie K lo que hace es convertirse en una especie R. Es decir, de pasar a tener pocas crías, a cuidarlas, a tener un grupo organizado, pasa a tener muchísimas crías y a reproducirse mucho más rápidamente. Y esto es lo que ocurre siempre en los periodos de caza. Y esto es algo importantísimo a la hora de debatir y a la hora de hablar sobre la caza. Son este tipo de estrategias reproductivas. Cuando hay un daño en el grupo, que es lo que ocurre cuando se sale de caza, lo que hacen los animales es empezar a reproducirse mucho más rápidamente para paliar ese daño que se ha causado a su grupo. Es decir, se amplían los periodos de reproducción, si por ejemplo iban, yo qué sé, pues de diciembre a mayo, puede ampliarse incluso durante todo el año. Y un caso paradigmático es el de los jabalíes, que luego os contaré también sobre estos animales, que puede llegar incluso a ser durante todo el año. Aumenta el número de crías en cada parto, es decir, si a lo mejor eran 3 o 4, pueden ser 7, 8, y además las hembras son fértiles a edades mucho más tempranas. Aquí ocurre otro problema, y es que aparece lo que se llama la maternidad inmadura. Son madres que realmente, es que es exactamente igual que en el caso de los humanos, que realmente no están preparadas para ser madres. No han tenido el conocimiento con la manada, no han tenido el aprendizaje, y por tanto se hacen más dependientes del humano. Porque ¿qué les resulta más sencillo? ¿Buscar comida en el monte o acercarse a un basurero?
acercarse a un basurero. Entonces, esto es una aberración, esto no tendría que ocurrir. Pero ocurre porque ha aparecido esa maternidad inmadura. Es decir, ha habido animales, como hemos visto casos de jabalíes que aparecen en calles de, creo que la de Barcelona, y bueno, en más poblaciones, aparecen porque no están preparadas para ser madres directamente. Y entonces lo que hacen es ir a lo fácil. Pero claro, esto es aberrante y vuelve a hacer, y entonces se hacen dependientes de una serie de animales que no deberían serlo nunca. Ya digo, esta es una estrategia que hay que tener siempre en cuenta y que además, ya digo, no es algo novedoso que no se supiera. No, esto se estudia en biología desde que se empezó a escribir, a usar la escritura. Y por eso yo insisto mucho en el punto de que avanzamos científicamente, se saben muchas cosas, pero esas cosas luego no se aplican en la práctica. Al contrario, seguimos igual diciendo barbaridades como que no, si hay muchos animales, lo que hay que hacer es cazarlos, que es lo mismo que se decía hace 1500 años. Bueno, pero es que hemos evolucionado un poco, ya sabemos que las cosas no funcionan así. De hecho, sabemos que la caza no solo no ha eliminado ningún problema de superpoblación, de hecho lo ha agravado. Si de cada vez hay más problemas. ¿Por qué? Porque no se ataca el problema de base. Simplemente se recurre a lo mismo de siempre, vamos a matar y ya está. Entonces, claro, ahora la pregunta es la siguiente. Si se conocen estas estrategias de reproducción, se sabe que los animales, cuando se ataca a su grupo, lo que hacen es reproducirse y compensar esa pérdida y aparecer una población mucho mayor. Entonces, ¿por qué se caza? ¿Cuál es la razón ahora de esa actividad? Evidentemente, comer no es. Bueno, aquí tenemos dos puntos. Uno es la administración, que lo haremos bastante sobre el punto de la administración. Toda administración de medio ambiente tiene incluido un servicio de caza y pesca, lo cual ya es una aberración, porque evidentemente, simplemente por la cantidad de plomo, ya no voy a hablar siquiera de los animales, por la cantidad de plomo que se deja en el monte, por la cantidad de aparejos de pesca, de contaminación en el mar, cuyo uno de los principales factores es la pesca, no deberían estar nunca integrados en el medio ambiente. Deberían estar con agricultura o yo sé, o en el Ministerio de Asesinatos, no lo sé, pero en el Ministerio de Basura, pero nunca en el Ministerio en las administraciones, digamos, de medio ambiente, que es exactamente donde están. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí tenemos toda una serie, y hay que decirlo así de claro, toda una serie de personas enchufadas en la administración que se dedican a los servicios de caza y pesca y que en realidad lo que están haciendo es apoyar una actividad y subvencionar una actividad que lo que hace es realmente dañar al ecosistema. Es, no sé, como si en el servicio de sanidad pues estuviera sanidad y luego tuviéramos servicio, yo qué sé, pues de pena de muerte o algo así. O sea, una cosa rara que no se entiende. Sin embargo, está incluido en la administración y luego veremos ejemplos claros de todo esto. Y luego lo de siempre, el negocio de las granjas cinegéticas, que de esto hay que hablar porque es un negocio en auge cada vez más y es algo absolutamente aberrante. Falta decir también que aquí faltaría el último factor, aquí estaría la administración, el negocio, y el último factor que son los escopeteros, es decir, la gente que simplemente disfruta matando, no tiene otra cosa que hacer, que sale de su casa con una escopeta y matar a un animal, pues se siente importante. Que esa es la motivación siempre de la caza. Se montan en el bar, van allí, beben, tal, se van a matar unos cuantos animales y ahí se creen que son, pues tipo Rambo, una cosa así. Veremos que también, es que ya nada de eso es cierto, todo se ha convertido en una aberración absolutamente inmensa. Entonces, aquí, para explicar bien cómo es el asunto de la caza, quería contaros un caso real, que son las batidas de jabalíes que se llevan a cabo en el desierto de Les Palmes de Castellón. Aquí he puesto una foto de este paraje. Esto es un paraje natural. Este paraje natural, declarado así desde los años 80, pues porque tiene especies que son propias de la zona de Castellón, y entonces se supone que está bajo leyes de protección ambiental. Hay una ley de parques y parajes naturales. Bueno, hay diferentes grados. Está el parque nacional, el paraje natural, la zona, supongo que habéis oído hablar de la zona CEPA, zona de protección de las aves, la zona LIC. Hay todo un mundo ahí de zonas protegidas con diferentes grados de protección. Se supone que cuanto más delicado es el ecosistema que contiene, por decirlo así, pues más protegida estará la zona. Vamos a ver si esto es cierto o qué es lo que ha pasado aquí. Aquí tenemos el paraje del desierto. Bueno, pues está protegido, muy bien. Entonces, ¡ay, qué bien! Estamos todos muy contentas porque nos pusieron aquí un paraje natural y estamos muy contentas porque ahí están protegidos los animales y la vida y la botánica y tal. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una familia de jabalíes habitual. Aquí tenemos una matriarca. Normalmente las manadas de jabalíes se organizan de esta manera. Hay una jabalina, que es, digamos, la jabalina madre, y va acompañada siempre de juveniles, que pueden ser machos o hembras, y ellas van en este grupo. Los machos suelen ser solitarios y solamente se juntan en la época de celo. Fuera de esta época ellos viven a su aire y las familias se organizan así. Así es como las hembras juveniles aprenden a ser mamás y aprenden a
a cuidar de sus hijos, a enseñarles cómo asearse, en fin, a enseñarse a verse por sí mismos, porque van aprendiendo de la hembra mayor. Es como si en una familia tuviéramos a la abuela, por decirlo así, y luego tuviéramos pues, la mamá, las tías, tal, y las criaturas, y es, digamos, la madre la que, de alguna manera, es la que cohesiona todo el grupo familiar y la que lo organiza y, digamos, la que es la depositaria de la sabiduría y de los conocimientos que deben tener las jovencitas y los jovencitos y tal para salir adelante. Y digo, exactamente igual que una familia de seres humanos. En el desierto de Les Palmes, pues hay muchos, hay jabalíes. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí con estas? A ver si consigo ponerlo bien. Vale. Hace unos años, en 2018, ya hubo denuncias de gente porque hay batidas de caza en el desierto de Les Palmes. Se supone que en un paraje natural no se puede cazar. Un paraje natural es un sitio de protección de los animales. Entonces dice, ¿cómo es posible que en un sitio así se pueda cazar? Vale, pues vamos a investigar por qué. Vale, os voy a contar toda esta investigación y denuncia que se lleva a cabo para que veáis cómo funciona todo este asunto. Entonces aquí estamos en cuestión de esto es un escrito que yo presenté en la Consellería de Medio Ambiente, que además tiene un nombre muy largo, Consejería de Medio Ambiente, Transición, Caza y Pesca y no sé qué. Y bueno, aquí está mi nombre y están mis datos personales, pero bueno, es igual, porque mi teléfono ya lo tenéis todo el mundo y si queréis venir a verme, pues sois bien recibidos. Y entonces aquí rellenamos, esto lo presentamos por registro y bueno, realizamos el rechazo a la decisión adoptada por la Dirección Territorial de la Consellería para la situación del ecosistema, enviar cazadores para matar cierto número, en lo que ha denominado caza selectiva, y es porque salió en el periódico Mediterráneo el 22 de enero. Es decir, los de Consellería no notificaron a nadie, ni siquiera a la gente que vive aquí, nadie, lo de que iban a cazar. Simplemente salió en el periódico. Entonces, al ver esta aberración, decidimos solicitar en la Consellería información a ver por qué se permite cazar en un paraje natural. Esto lo podría hacer cualquier persona, me presento yo misma, y con estas asociaciones que dieron su apoyo. Entonces, en esta nota, esto es el detonante de esta denuncia, la caza integra prácticas de gancho o espera. Es decir, prácticas de espera significa que puede estar un grupo por la noche. Los jabalíes, por ejemplo, son animales nocturnos. Entonces, lo que hacen es que les ponen comida, que se supone que está prohibido, pero también lo hacen, y los atraen de esa manera para matarlos después. Entonces, aquí, bueno, explicamos que la Consejería de Medio Ambiente, pues, de propuestas de ecologistas, tal y cual, en fin, les presentamos un informe bastante completo, argumentado. La solución no pasa por matarlos, sino por usar métodos alternativos, como puede ser la esterilización de gente. No somos muy partidarios de la esterilización, o sea, no es algo que haya que decir de una manera muy que debe ser lo habitual, pero bueno, en algunos casos sí puede emplearse y veremos también, pero vamos, siempre también como última. Entonces, vamos a ver, aquí lo que hicimos fue aportar a esta consellería, en el informe que estamos haciendo, la ley de caza. A ver, muchas veces, vamos a ver, porque aquí me lío yo. Vale, aquí lo que aportamos en el escrito fue la ley de caza. Aquí hay que hacer un inciso importante. Tendemos a pensar que las administraciones cumplen la ley. O sea, ellos se ponen una serie de leyes que nos parecerán bien o mal. Esa es otra, a mí, bueno, evidentemente esa nos parece mal. Pero es que tendemos a pensar que, bueno, si hay una ley de caza, de alguna manera, bueno, habrá sitios que estarán protegidos, habrá animales que a lo mejor tienen un grado de protección. Por supuesto, nosotros como defensores de todos los animales tenemos que estar en contra de este tipo de regulaciones. Pero es que además ni siquiera es una regulación, es un ejercicio de cinismo, es una hipocresía absoluta. Aquí tenemos la ley de caza, que esta lo que no, bueno, esta es más pequeña y tal, porque lo que hicimos fue aportar algunos de los artículos, bueno, de la consellería, lo que hace tal. Y aquí lo importante es que la caza tiene que estar fundamentada. No se puede cazar en un parque natural como es el del Desert de Les Palmes, y mucho menos en un parque nacional como por ejemplo el de la Sierra de Gredos, si no hay una razón para ello. Es decir, si alguien decide que hay que cazar en ese lugar, hay que aportar una documentación, hay que decir, bueno, hay que cazar en este sitio porque hay una superpoblación enorme, hay una epidemia gravísima, los daños son enormes, vamos a morir, se nos van a comer a todas, algo. De esa manera fundamentar que se puede cazar en ese sitio. Claro, cuando vemos esto ya estamos viendo que esta ley de caza, que además data de los años 70, es una birria, porque realmente si tú haces una ley y luego haces excepciones, siempre habrá gente que se coja las excepciones. Por lo tanto, da igual que esté la ley, como que no. Y veremos que a efectos prácticos realmente esta ley de caza ha sido más contraproducente que otra cosa.
Entonces, aquí hay una serie de listas de motivos por los cuales se puede excluir en clase de terreno las prohibiciones, ¿vale? Con informe técnico que lo justifique, cuando existan daños a la salud, para especies protegidas, perjuicios a cultivos, combatir enfermedades, en fin. Todo este tipo de cosas se supone que son excepciones, es decir, no se puede cazar en un parque nacional o en un paraje natural, a no ser que ocurra algo de estas cosas. Claro, aquí ya estamos viendo que esto es muy elástico, realmente casi cualquier cosa cabe en estas razones. Pero bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver. Nosotros aportamos la ley. Nosotros, en principio, vamos, digamos, a buenas, ¿vale? Aportamos una serie de argumentos, aportamos la ley de caza, aportamos lo que son las zonas de seguridad, cuando se tienen que permitir los permisos, tal y cual. Todo esto es la ley de caza que se han puesto los cazadores para seguirla, no nosotras. Nosotras seríamos contrarias a todo esto. Pero han puesto los cazadores y se supone que es su ley y la ley de la administración, la ley que regula su actividad. Límites de seguridad. Vale, y entonces ahora, una vez aportada la base legal por la cual estamos solicitando, estamos realizando ese escrito en la Consellería, es que aparte de que sea una práctica cruel, que ya es motivo para dejarla, se ha revelado como ineficaz. Entonces, hace ya muchos años que en el DSER se llevan a cabo batidas y otras modalidades de caza, cada cual más cruel que la anterior, pero en ningún caso se ha conseguido controlar la población. De hecho, todos los años vuelve a salir que hay una superpoblación de jabalíes, esto es una cosa horrible, va a ser el apocalipsis, no, se lo van a comer todo, vamos a quedar sin comer, y eso va a ser horrorosamente horrible. Y entonces hay que matarlos porque nadie se puede hacer otra cosa. Bueno, entonces hay otras modalidades que se ponen en lugar de las batidas, el gancho, la espera, pero todos son, digamos, excusas, todo es más de lo mismo, o sea, todo es salir y matar animales. Entonces lo que hacemos es, ya una vez argumentado todo esto, lo que hacemos es solicitar el informe que Consejería de Medio Ambiente denomina técnico, con el que el Departamento Autonómico justifica la muerte de los animales. Aquí lo que estamos pidiendo es que ya que están cazando en el Parque Natural del DSER, que según la ley de caza hay que justificarlo con un informe técnico que explique por qué se está cazando en ese parque, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos es solicitar el informe con la ley de transparencia, como ciudadanos preocupados por el asunto medioambiental y por el bienestar de los animales y por el estado de nuestros montes, tenemos ese derecho, y solicitamos ese informe técnico con el que, según su propia ley, que aquí no se insiste bastante nunca en este punto, pueden autorizar la caza. Bueno, pues que nos den el informe y además reclamamos también una reunión presencial con el director territorial para tratar estas cuestiones. Aquí os voy a contar que tuvimos esa reunión con el director territorial que fue un tanto tormentosa, la cosa acabó mal. Porque cuando llegamos a hablar con él, le explicamos todo esto, no sé si en la siguiente. Vale, aquí acabamos con acabo primero con el, todo esto es lo que se presentó en registro, ¿vale? La no respuesta a esta carta representará la negativa a revertir la fatídica decisión y pondremos en marcha pues otro tipo de actos. Aquí firmo yo y luego las agrupaciones que avalan estas reclamaciones que hacíamos en la Consellería de Saltadas de Castellón. El hecho de que firme yo no tiene más explicación que yo vivo enfrente de la Consellería, que resultaba muy cómodo, pues lo presento yo y ya está. Y estas son todas las asociaciones que nos unimos en ese momento para solicitar la información y la entrevista con el director territorial. Vale, entonces, aquí os cuento, antes de ver lo del informe, tuvimos esa reunión con el director territorial, que ya digo que fue bastante turbulenta, porque primero él empezó a explicarnos lo de siempre, que es necesario, que él lo entiende, que él se pone de nuestra parte, que sí, que fíjate tú, pero que claro que no hay más remedio. Y entonces cuando empezamos a explicarle lo mismo que estamos explicando hasta ahora de las estrategias de la K, de la R, resultó que él es biólogo y entonces también conoce esas estrategias. Y decimos, bueno, pues si sabes que eso es así, ¿por qué sigues autorizando las matanzas? No, porque no se puede hacer de otra manera, si me dais una alternativa, a ver, o sea, los cazadores llevan cazando en el parque del DSER años y años y no han conseguido nada. Pero ellos no tienen que justificarse. Ellos cazan y ya está. Y si sale mal, da igual. Y nosotros que estamos proponiendo aquí un estudio de cuál es el problema del DSER, cómo se podría hacer, tenemos que dar la solución mágica ya, como si fuéramos un poco la Virgen del Lourdes. Eso no funciona así. Claro, a partir de ahí pues empezamos a discutir. Tal. Toda la discusión se basó en el famoso informe. Recordáis que hemos quedado en que hay que tener un informe técnico que avale la caza y las matanzas en el parque del DSER, en este caso de los jabalíes. Entonces, tenemos ese informe. Cuando hablamos con él, que por ahí empezó la discusión, claro, le aclaramos lo siguiente. Dijimos, a ver, el informe tiene que ser un informe técnico, no vale decir, como he visto 25 jabalíes debajo de un pino, si hay que ir 25 jabalíes en 3 palmos de tierra, en 1000 metros cuadrados hay X. Eso no vale, eso no es un informe técnico.
Claro, como él ya sabía que el informe que tiene es una chufa, pues entonces se enfadó, en fin, total que acabamos yéndonos y un desastre de relleno. Vale, pero aquí tenemos el famoso informe del PROF, el informe técnico que se supone que avala las cazas de los jabalíes en el desierto de los Palmes. Aquí, este es muy pequeño, no se lee, pero bueno, aquí solamente empieza a explicar la problemática del jabalí, pues que se destroza los cultivos, que es una cosa horrible, qué tal. Y sí que quería poner la foto para que veamos que esto está emitido, o sea, este informe está emitido por la Generalitat Valenciana. Pero aquí ya empezamos un poco mal, porque está emitiendo el informe técnico la misma entidad que va a autorizar la caza. Es un poco como si yo me hago una auditoría a mí misma y luego se la presento a Hacienda. Pues lo mismo. Vamos a ver de todas formas y recordando siempre que dentro de la Generalitat Valenciana y de Medio Ambiente está el Servicio de Caza y Pesca, es decir, entre todos ellos son los que controlan todos estos organismos. Bueno, pues seguimos adelante. Y entonces vemos que dentro del informe, esto ya es dentro del informe, ¿vale? El problema es que el informe técnico empieza hablando ya de una superpoblación, es decir, cuando entonces un informe, alguien te encarga, mira, quisiera saber cómo es la población de los jabalíes del desierto de los Palmes. Y entonces decimos, pues muy bien, vamos a contarlos. Entonces desarrollamos todo un programa, toda una serie de estrategias para poder contabilizar a los animales, caracterizar los grupos, con el fin de llegar a la consejería y decir, pues mira, hemos calculado con este método, esta manera de proceder, que en el desierto de los Palmes hay aproximadamente este número de jabalíes, una estimación aproximada. Y a partir de aquí ya podemos determinar si hay una superpoblación o no. Para determinar si hay una superpoblación, habría que primero, ya digo, caracterizar a los animales y después determinar si el ecosistema puede soportarlo o no. Porque a lo mejor resulta que puedo contar que en el desierto de las Palmas hay 300 jabalíes y el desierto de las Palmas puede sustentar a 1500, no hay una superpoblación. O bien puedo contar que hay 1500 y que el desierto solamente tiene cabida, por decirlo así, para 250. Entonces sí que habría una superpoblación. Pero este informe ya empieza diciendo que hay una superpoblación así. Pero aquí ya empezamos mal. Pero bueno, vamos a seguir porque como tiene 29 páginas, vamos a analizar un poquito a ver lo que dice. Entonces, vale, empieza bien diciendo que para conocer las causas de la superpoblación, bueno, empieza mal, pero bueno, luego parece que rectifica porque habla de los factores relativos a biología, comportamientos, a la actividad, movilidad. Vale, aquí llegamos a un punto interesante, que es la estrategia reproductiva de la R. Es decir, el propio informe técnico de la Consellería reconoce que el jabalí en el desierto de las Palmes y en otros muchos puntos está desarrollando una estrategia reproductiva de la R, no de la K, que es la propia de su especie por ser un mamífero superior, sino de la R. O sea, ya reconocen que hay algo que ha alterado las poblaciones, de manera que ese jabalí no se está reproduciendo de una manera normal, sino de la manera aberrante que no debería hacer. Es decir, el informe lo reconoce y la Consellería lo sabe. Bueno, la calidad de reproducción, la alimentación generalista, tal. Otro punto importante, los cebaderos. ¿Qué son los cebaderos? Los cebaderos son lugares donde los cazadores ponen comida directamente. Ellos ponen comida, es lo que se hace con las esperas. Cuando llega la tarde, lo que ellos hacen es poner comida en un determinado lugar. Jabalíes son animales de costumbre. Y esto es una crueldad inmensa. Lo que hacen es ponerles comida, atraerlos para que ellos sepan que tienen ahí un lugar de comer, se sientan seguros y cuando ya lo han conseguido, matarlos allí. Entonces, la propia Consellería, aun teniendo servicio de pesca dentro de su administración, reconoce que la administración suplementaria de los cebaderos es una de las causas de una presunta superpoblación que todavía no sabemos si existe o no. Pero de momento ya es una aberración, o sea, y una causa de que las poblaciones de los jabalíes aumenten y pueda descontrolarse. Porque claro, le están dando de comer a los animales de una manera artificial. Vamos a ver ahora qué más hay aquí. Reconoce también el mismo informe que las jabalinas, lo que os he explicado antes, forman el grupo matriarcal de hembras con pequeños, la estructura social del jabalí, una o diversas hembras. Hasta aquí, bien. Este párrafo, impecable, no tiene nada que corregir. Estos vínculos entre los integrantes de estos grupos se ponen manifiesto, adopción de camadas. Incluso reconocen en el informe que se da el comportamiento altruista entre los jabalíes, es decir, cuando uno de las madres muere por alguna circunstancia, el resto de la manada, el resto de los integrantes, adoptarán a esos bebés que se han quedado huérfanos. Así que aquí ya explican un poco, incluso cómo es la etología del jabalí. Por eso no hay que insistir siempre en el asunto de la ciencia. Si la ciencia la tenemos, pero para que luego sigamos con el unga unga, como si estuviéramos en la Edad Media. Vale, aquí seguimos. Lo mismo, la alimentación suplementaria. Vale, aquí ellos mismos siguen reconociendo que ese asunto de los cebaderos en la modalidad de espera nocturna y los puntos de alimentación tienen efecto sobre la productividad de las especies. Es decir, que en realidad quien está haciendo que esa población crezca
son los propios cazadores poniéndoles comida artificial. Los ceban, y entonces aparecen estos fenómenos también de adolescentes que han por las matanzas, pero los ceban. Claro, dar comida a los animales silvestres no es una buena idea, porque ellos se confían, además porque no es lo suyo, ellos tienen que buscarse su comida, el ser humano tiene que estar alejado de ello. Pero aquí ya están reconociendo que el asunto de los cebaderos es decir, que la caza empieza a ser un problema. Bueno, aquí ya pues se aporta alimentación artificial, incluso cuentan cuál es la alimentación artificial que se aporta, tal y cual. O sea, aquí esta parte técnica, digamos, del informe es correcta. Capturas, entonces, vale, pero ahora llegamos ya a algo muy raro. Entonces decimos, vale, ya sabemos que los jabalíes, la población está aumentando por los cebaderos, incluso se cuentan, digamos, los cebaderos, cómo se han aumentado la población de jabalíes a consecuencia y tal. Entonces aquí ya tenemos algo raro, y entonces nos dicen capturas. Entonces nos dice aquí, a partir de las memorias anuales presentadas por los cuotas de caza se pueden conocer estadísticas de jabalíes abatidos. Y entonces decimos, ¿cómo? Y se han estudiado aquí los cotos de municipios del área de influencia del parque, Benicàssim, Borriol, Cabanes y tal. Y entonces ya decimos aquí, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto? Si se supone que tengo que tener un informe técnico para autorizar las batidas de los jabalíes, ¿cómo es que están haciendo estadísticas a partir de las batidas de los jabalíes? O sea, ¿dónde está el informe que justificó la primera batida? Porque yo ahora tengo una batida que la justifica la batida del año pasado y la otra batida del otro año. Pero yo tenía que tener un informe técnico antes de autorizar una caza en el Parque del Desert. ¿Y ese informe primitivo dónde está? ¿Cuál es el primer informe? Bueno, pues ese primer informe ya os adelanto que no existe. No lo tiene. Simplemente aquí lo que han hecho es, o sea, aquí quien hace los recuentos son los propios cotos de caza. Ellos envían los animales que matan y según los animales que matan, pues esos son los animales que hay. Y la Consellería aquí está incumpliendo su propia ley y además está incumpliendo una ley de caza, que es la Ley Nacional de Caza, que data de los años 70, que ni siquiera se ha modificado, bueno, que tampoco es que tendría mucho sentido modificarla, da igual que la dicen como que no, tampoco la respetan, pero resulta que todos los conteos de las poblaciones, toda la presunta regularización de los animales, si hay tantos animales, si no hay, si tal, luego resulta que salen todas esas estimaciones, no salen de estudios técnicos que se pueden hacer perfectamente, salen de matanzas. Entonces aquí ya, claro, dijimos, bueno, pero es que tú estás, claro, por eso se enfadó. Entonces, claro, aquí dijimos que estás incumpliendo la ley, porque tienes un informe de una batida y tienes un informe de otra batida, pero no tienes un informe que justifique la primera batida, y estamos hablando de un parque natural. ¿Dónde está ese primer informe? Bueno, pues vamos a poner una denuncia, y a partir de ahí hay una denuncia pues en el juzgado, que bueno, ya os contaré en los próximos capítulos cómo va el tema. Quiero aclarar todo esto, insistir en el punto de que muchas veces tenemos la idea de que la administración cumple la ley, que nos podrán parecer, pero que la administración las cumple. No, no es cierto, nada más lejos de la realidad. La administración incumple sus propias leyes sistemáticamente. Y simplemente nos dan estas leyes de parques naturales, están ahí los protegidos, tal, pues para contentarnos un poco y para decir, ay, qué guay, está todo protegido, está todo regulado, no se pueden hacer las cosas a lo loco. No, no, eso no es cierto, porque aquí estamos viendo que hay un incumplimiento flagrante, además de un principio básico, que simplemente era un informe técnico para tú autorizar una batida de caza. Bueno, pues ese informe no lo tienes, pues tú estás basando, tus estadísticas, tu control de población se está basando en lo que cazan los de alrededor, que esto es una atrocidad absoluta. De hecho, hay formas de hacer conteos de poblaciones de jabalíes que se basan pues en lo que se llama el fototrampeo. Se ponen cámaras, se caracterizan los grupos de los animales, pues hay tantos, en fin, hay todo un proceso y todo un sistema para controlar los animales, que es posible, hay herramientas matemáticas para luego calcular la dispersión de poblaciones. O sea, por una parte, el informe plantea puntos que son interesantes, como el asunto de haber controlado los cebaderos y tal, pero luego aquí acabamos otra vez en la Edad Media. ¿Para qué sabemos todo el asunto de las estrategias de la K y de la R y de la matriarca y del grupo y del no sé qué, si luego resulta que aquí la memoria anual la presentan los cazadores? Y según lo digan los cazadores vamos a actuar. Pero ¿cómo, esto qué es? Claro, a partir de aquí ya se plantean otro tipo de actuaciones. Aquí tenemos ya el resumen aquí de toda la investigación en la Consellería. No hay justificación para la primera batida. Entonces, según el informe, seguimos en el informe. Según el informe, se tienen que revisar los índices y resultados del plan de seguimiento, adaptar medidas, no sé qué. Otro punto importante es el de los accidentes de tráfico. En muchas ocasiones nos dicen que los cazadores nos van a salvar de la muerte absoluta por los muchos accidentes en los que hay implicados animales de los que se cazan. Bueno, aquí este es el previo informe, según el cual era una estadística con número de colisiones de jabalí, tal y cual, no sé cuántos, tal y cual.
¿Esto lo ha hecho la Consellería? No, ya adelanto que no. Pero quien sí lo ha hecho ha sido una empresa de seguros que se llama AXA. Supongo que la conoceréis porque es una típica empresa de seguros, tipo Mafre y tal, que vos ahí te aseguras el coche si quieres. Esta empresa AXA, y además el informe está a la disposición de cualquiera que pueda verlo. Y si alguien quiere algo de esto, que se lo envíe al correo, el informe, el estudio, lo que sea, yo lo hago sin problema ninguno. Vale, pues esta empresa AXA ha hecho un informe, además es un informe exhaustivo y muy bien hecho, y además es una empresa que no tiene ninguna connotación ni ecologista ni animalista, simplemente es una empresa de seguros. Vale, pues lo que ha hecho esta empresa ha sido analizar los accidentes de tráfico. Y ha llegado a la conclusión, además ese informe lo hemos presentado también en el juzgado con el asunto de las colisiones. Lo que llega a la conclusión es de cuando más accidentes hay, que además es que era una cosa lógica, es en la época de caza. ¿Por qué? Porque los animales salen corriendo y cruzan la carretera. Es que por eso tampoco hace falta estudiar demasiado, o sea, era una cosa muy lógica. Vale, pues entonces, pero ahora ya tenemos datos que demuestran que la época de caza es la de mayor siniestralidad con coches en esta zona, camiones y tal, en carretera, y además, no solo eso, sino que además son los días de caza, jueves, sábados, domingos, tal. Esto lo ha hecho AXA, afortunadamente para nosotros, mal para la Consellería, porque por supuesto la Consellería no lo ha hecho. Estadísticas de control, o sea, una estadística con el número de jornadas de caza, control, las modalidades, esfuerzo aplicado, resultados, rendimiento. Bueno, toda una serie de indicadores aquí, súper exhaustivos y matemáticos y tal, para estimar que en el parque natural que se comparen con los datos aportados por los coches. Aquí lo que este informe quiere, de alguna manera, es que se haga otro tipo de estudio y que se compare. Pues este informe está mal hecho, tiene algún puntillo tal, que se compare un poco con lo que aportan los cotos de caza, a ver si coinciden, porque claro, es que aquí estamos hablando de lo que aporta el coto de caza. O sea, a mí el coto de caza de Benicassim me dice, hemos matado 30 jabalíes, y yo me tengo que creer, cuando en muchas ocasiones ocurre también que ellos dicen, hemos matado 30 jabalíes, pero 15 se han quedado en medio del monte, y ya iremos luego por ellos. Y entonces consta como que había 30, pero en realidad había 15, porque los otros 15 no sabemos nada de ellos. O sea, es todo un inmundo, siniestro y mentiroso y absolutamente tremendo. Otra de las cosas que preguntamos en conseguir, que tampoco hemos conseguido averiguar, son los daños agrícolas. Se supone que una de las razones son los enormísimos daños agrícolas que causan los jabalíes. Sin embargo, nosotros no hemos visto ninguno, ni ningún informe, ni nada que se le parezca. Pero bueno, ahí está la cosa. Entonces seguimos. Vale. ¿Quién es? Pues las conclusiones es que... Ah. Vale, las conclusiones son de este informe es que hay que prohibir la caza y por esto de acuerdo y tal y cual. Y aquí yo quería simplemente llegar a los accidentes de tráfico, que son los de AXA, simplemente quería llegar a la firma. ¿Quién firma este informe técnico tan así? Que sí, que no, que tal y que sí. Pues el Servicio de Caza y Pesca. Claro, sí, el Servicio de Caza y Pesca, ¿qué es lo que dicen? No van a decir que la caza está mal, o van a decir que está bien y que hay que seguir cazando. Esa es la conclusión. Aquí, como se nos está echando un poco el tiempo encima, solo quería contaros esto. Este es el de Ser de Les Palmes, ¿vale? Está aquí en Castellón y aquí alrededor tenemos pues una serie de espacios. Si lo vemos más lejos, porque claro, ahora vemos, bueno, pero entonces si todo esto ocurre así y todo el mundo lo sabe y todos estamos claros, ¿qué pasa? ¿Por qué se le da tanta cancha a los cazadores? ¿Qué es lo que está pasando? Vale, vamos a ver el parque un poco más en detenimiento. Aquí tenemos el desierto de Las Palmes y alrededor tenemos toda una serie de pueblos. Pues aquí está Benicassim, está la Puebla Tornesa. Todos estos pueblos tienen su respectivo coto de caza. Es decir, el parque está en medio de toda esta zona verde. Esto sería la delimitación del parque y todo esto de alrededor es coto de caza, todo. Teniendo en cuenta que en nuestros montes la mayoría del territorio es coto de caza. Pues aquí ocurre lo mismo con el desierto de Las Palmas. ¿Qué es lo que ocurre aquí cuando empieza la época de caza? Bueno, aquí ya son las acciones, como que os cuento un momento primero esto. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se llama efecto sumidero. Cuando la temporada de caza empieza en octubre. Entonces, en octubre, los cazadores salen al monte, aquí, a matar jabalíes. Refugiarse. ¿Dónde? Donde... Pone que me han silenciado. Bueno, ¿dónde? ¿Dónde se refugian los jabalíes? Pues donde pueden. ¿Y dónde se pueden? En esta zona de aquí. Pero fijaos que esa zona está en el medio de todos los cotos. Aquí los animales ya no tienen salida. Eso se llama el efecto sumidero. Claro que puede haber una presunta superpoblación, que ya digo que ni siquiera sabemos si la hay porque no hay recuento ninguno. Pero podría haberla, ¿por qué? Porque claro, los animales salen de aquí, de fuera, cuando llega la época de caza, de octubre a enero, todos los animales se van a refugiar aquí, jabalíes y zorros, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de jabalíes por la denuncia que hemos puesto en este caso concreto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que se amontonan aquí. Entonces,
¿Dónde es aquí la superpoblación? Estos jabalíes realmente no son jabalíes del parque, son jabalíes de toda la zona de alrededor. Se han refugiado aquí por el asunto de la caza. Fijaos en las fechas. La época de caza va de octubre a enero. 6 de enero, se acaba y se acaba la caza. ¿Cuándo empiezan las batidas? A mediados de enero y febrero. ¿Cuándo? Cuando los jabalíes están aquí tranquilos. Cuando ya se ha calmado, digamos, la cosa de los disparos y los animales se encuentran aquí tranquilos, entonces empiezan las batidas aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya los tienen todos reunidos. Esto ya es con lo que podríamos llamar la canallada máxima. Es coger a todos los animales, reunirlos en un sitio y ahí tenerlos a disposición de los disparos. Aquí hay que tener en cuenta también otra cosa, y es todo el asunto de reservas naturales, parques naturales. Si veis mapas de este tipo, que yo os animo a que lo hagáis, veréis que todos los parques naturales tienen situaciones similares a este. ¿Por qué? Porque en todos llevan la misma filosofía. Es decir, la época de caza alrededor, la época de las batidas dentro. Época de batidas, emergencia cinegética, se llama de muchas maneras. Aquí hablamos de los jabalíes que se llaman batidas, pero en otros casos se llama emergencia cinegética. ¡Ay, que hay muchos animales que han aparecido en el Parque Nacional de la Sierra de Gredos! ¡Qué horror! Hay que matarlos. ¿Pero por qué han aparecido? Porque toda la zona de alrededor eran cotos de caza, se han refugiado ahí. No haberlos matado, no haberlos dejado, o sea, no haberlos atacado aquí y no hubieran entrado aquí. Eso es lo que se llama el efecto sumidero, digamos un efecto de concentración. Claro, si tú haces el recuento aquí, justo después de la época de caza, claro que tienes muchos animales más de los que tendrías si hubieras hecho el recuento, por ejemplo, en septiembre, que ya cada animal está en su sitio. Esto es para que veamos toda la perversidad que rodea a este mundo de la caza. Bueno, aquí son las acciones que hicimos a partir de estas cosas tormentosas de la Consellería. Esta es la puerta de la Consellería, del PROC, y aquí estamos ya con pancartas con el asunto de la caza. Ya digo que la denuncia también está puesta. Y, vale, aquí, como vimos que ni una cosa ni la otra daban resultados, pues al final optamos por ir a lo de siempre, que es la acción directa. Entonces lo que hicimos fue plantarnos en el terreno de caza, entramos dentro, pues con bocinas, con tal, y conseguimos que se suspendiera la batida de jabalíes, porque además no estaba señalizada. Por eso digo, insisto siempre en que las leyes son para engañarnos, no para que las respeten, no respetan nunca, porque nadie va a comprobarlo. En este caso, el Seprona tuvo que suspender la batida porque estábamos dentro, haciendo ruido, éramos gente, paseándonos por ahí y tal, y no tuvieron más remedio que suspender la batida. Esto es la forma. Aquí ya dicen que anuncian acciones legales, bueno, nos han denunciado, nos multarán. Y quería contaros que aquí que el Seprona nos puso una denuncia, nos dijo que nos iban a denunciar, atención, por molestar a la fauna. Perdona, por molestar a la fauna. ¿Molesta a la fauna con una bocina? Sí. Y el que le pega un tiro no molesta a la fauna. No, porque ustedes están autorizados. O sea, que si te autorizan a pegarles un tiro, tú no molestas a la fauna. Pero yo, si voy a intentar salvarles la vida, espantándolos con una bocina, entonces yo soy la que está molestando a la fauna. Sí, vale, pues de acuerdo. Ponme la multa y ya me la envías a casa, ya está. No hay más que hablar. Por eso digo que toda la regulación de la caza, toda la regulación, este tipo de cosas, es toda una enorme estafa. Es toda una cosa tremenda. Y lo mismo ocurre con parques naturales, reservas, etcétera. Fijaos bien en las localizaciones y veréis que siempre están dentro de zonas que después son cotos de caza. Entonces ahí lo que tienen realmente no es una zona protegida, es una zona donde concentrar animales para matarlos después. Parques naturales y parajes naturales. Y aquí ya voy a... Vale, ahora llegamos a la siguiente parte. Vale, entonces aquí hemos hablado del asunto de la administración. Claro, tenemos el servicio de caza y pesca integrado en la misma consellería, que ya digo, es una cosa aberrante, pero ahí está. Y ya hemos visto cuáles son las consecuencias de que esté integrado ahí. Y ahora tenemos el negocio. ¿Cuál es el negocio real de la caza? Las granjas cinegéticas. Las granjas cinegéticas lo que hacen es criar animales y lo que hacen es luego soltarlos en los cotos de caza. Entonces, o sea, pero no tenemos una superpoblación. ¿Cómo ha sido esto? Pues eso, pues sí. Sí, tenemos superpoblación, pero vamos a criar animales y lo vamos a soltar. ¿Y entonces la superpoblación dónde queda? Pues yo qué sé. Pues en los informes técnicos de la Consellería. Entonces aquí lo que se hace es, pues eso, criar a los animales para soltarlos. Aquí hay consecuencias además. Lo digo por los guardianes del monte que son los cazadores. Que además de matar nos llenan el monte de plomo, ya que hacen otra cosa además tremendamente dañina. Que es lo siguiente. Cuando crían animales en cautividad, esos animales después pueden aparearse con animales silvestres. Entonces crea lo que se llama la hibridación. Es decir, un cruce de animales que hace que los animales vayan perdiendo algunas de las características. Esto, por ejemplo, se ha visto mucho con patos. Los ánades reales, esos de cuello verde tan bonitos, que son aves migratorias, si se hibridan, se mezclan con patos domésticos, lo que ocurre es que los siguientes que nacen son una mezcla, o sea, no es ni doméstico ni silvestre, pero pierden características. Son más pesados, les cuesta más volar, no tienen la conciencia de grupo. Es decir, eso es una cosa grave. Cuando se crían, por ejemplo, jabalíes o conejos en cautividad
y esos animales se mezclan, se hibridan con los silvestres, lo que hacen es, por decirlo pronto y mal, atontar a los animales. O sea, el cazador no es ese Rambo que vaya a cazar el monte arriesgando su vida contra los elementos y nada que se le parezca. No, lo que hacen es cada vez intentar hacerlo de la manera que sea más cómoda para ellos y que les resulte menos gravosa y más cómoda. O sea, directamente ir al bar con la copeta, cazo y me voy a mi casa y ya está. Y encima la consejería me paga, porque hay que tener en cuenta siempre el dinero que hay detrás de todo esto. Y el asunto de las granjas cinegéticas. En los últimos años ha habido una proliferación enorme. Y de hecho, si veis el número de granjas cinegéticas y el número de pueblos donde han alertado de emergencia cinegética, es decir, aquellos pueblos que de pronto dicen, ¡ay, pobrecitos de nosotros que tenemos muchísimos conejos, por favor, venid a matarlos! Resulta que en esos pueblos es donde han aparecido las granjas cinegéticas. Es decir, sueltan, crean el problema y ellos aportan la solución, que es siempre lo que ocurre en ese asunto de negocios infames. Otra es la importación de animales, es decir, animales que vienen desde el extranjero. El año pasado, hace 2 años, la Unión de Llaurados, que tampoco tiene nada de ecologista ni de animalista, denunciaron que venían jabalíes, los traían desde Hungría y los soltaban en los cotos valencianos. Entonces yo fui a hablar con ellos y primero sí, está horrible, qué mal, qué tal, pero luego cuando ya vieron que la cosa iba contra la caza, ya se cortaron y ya no quisieron seguir adelante. Entonces la denuncia se quedó en nada. Ellos ya no han dicho nada más ni de los jabalíes de Hungría ni de nada de nada. Ellos simplemente querían denunciar que había unos jabalíes en un par de cotos valencianos, pero no quieren profundizar ni quieren nada. Pues vale, pues para ellos. Vale, entonces, ahora volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, porque claro, vale, todo esto está muy bien, todo esto lo hemos explicado, lo tenemos claro, la caza no es un elemento de control, es un elemento de descontrol, además potencia el negocio de las granjas, los parques naturales y la ley de parques tenemos que luchar contra ella porque lo único que crea eso como granjas al aire libre, pero podemos hacerlo de otra manera para que no nos destrocen los campos ya que les hemos causado un daño. Claro que se puede, claro que se puede. Pues las medidas éticas son que los parques y los parajes naturales no sean sumideros, que sean corredores verdes, es decir, que tengan comunicación con otras zonas para que los animales se puedan desplazar. Simplemente eso. Claro que los animales van a bajar a comer a los contenedores de basura cuando se concentran en un mismo sitio y se les acaba la comida. Es que no pueden ir a otro sitio. Entonces, simplemente tenemos que ver cuál es el porcentaje de cotos de caza y cuál es el porcentaje de reservas, que es una ridiculez si lo hacemos en comparación. En otros casos, esta es una medida importantísima, que es la repoblación, porque, claro, nosotros defendemos a los animales y defendemos los ecosistemas, pero hay un elemento que siempre, claro, como dicen aquello de que las plantas sufren, y eso es un argumento absurdo, pues entonces a veces tenemos un poquito en desuso y en desprecio a las pobres especies botánicas, que son importantísimas en este caso. Lo que hay que hacer, lo primero y fundamental es estudiar el ecosistema original. Es decir, ¿qué plantas había ahí? Aquí en la Comunidad Valenciana, o País Valenciano, como queréis llamarlo, se repobló con pinos, en detrimento del bosque original. Y eso ha sido una medida tremenda, horrible, que ha causado muchísimos daños y unos grandes desequilibrios. Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar cómo era el ecosistema original. Es tan fácil como se dice. Bueno, ¿aquí qué había? Antes de llegar aquí todo el mundo y todas estas historias de cotos y parques y tal, que en definitiva no es un parque, sino que es un coto gigante. ¿Qué es lo que había aquí? Pues había encinas, normalmente suele ser, había encinas, había robles, ¿vale? Pues es lo que hay que empezar a replantar y empezar, en Galicia, por ejemplo, tienen el problema de los eucaliptos. Pues eso es lo que hay que empezar a estudiar, es decir, a empezar a invertir el proceso de devolver los ecosistemas a su estado original, que para eso me sirve la ciencia. Yo insisto muchísimo en esto y soy muy pesada, pero es que se supone que la ciencia está para algo. De aquí, entonces, hacer estudios y hacer 1000 tratados de botánica y de ecología y de no sé qué, para luego no aprovechar ninguno. Importantísimo. Fuentes y manantiales. Esto lo hemos puesto en marcha y hemos intentado poner en marcha. ¿Por qué? Porque los animales suelen huir de las zonas, aparte de por la caza y porque se les crea desequilibrio, por la falta, más que de alimento, por la falta de agua, porque muchos de esos animales, los jabalíes, son herbívoros, entonces en el monte pues, hay plantas. Pero que no hay es agua. ¿Por qué? Porque en muchos casos se han desecado las fuentes, se han contaminado. Entonces los animales lo que no tienen es fuente, lo que normalmente no tienen es fuente de. De eso, todas las actuaciones es, no tampoco poner bebé, que eso también lo hacen los cazadores, poner bebederos por ahí para traer a los animales y poderlos matar allí. No, sino intentar averiguar el origen de fuentes y manantiales y devolverlos a su estado original. Y sobre todo, no dejar de ensuciar el monte, en fin, preservar lo que es el medio para que los animales puedan vivir. Y dejar de tener esa política de reservas naturales que lo único que está haciendo es concentrar a los animales en sitios para poderlos matar con más comodidad. Protección de cultivos, ¿vale? De acuerdo, si tenemos que comer, lo tenemos claro. Bueno, pues entonces cuando ya no hay nada que hacer y los animales están en un cultivo, claro, alguien puede decir, vale, entonces está muy bien, las fuentes, el no sé qué,
pero aquí tengo una plaga de conejos en mi huerto de maíz. Bueno, vale, pues vamos a ver cómo lo hacemos. No, pues se puede hacer vallar, se pueden establecer. Lo que hacen en otros países es lo que se llaman los cultivos trampa. Trampa no está muy bien dicho porque tampoco se les haga ningún daño. Que simplemente es, si yo tengo una parcela que no quiero que me destruyan, plantar otra parcela que no me importa que me destruyan. Es decir, darles de comer, pero de una manera natural. Y si yo tengo aquí tal, o hacer la plantación más grande, o plantar otro tipo de cultivo que a ellos les resulte más sabroso, y así que no me rompan el mío. Por ejemplo, si yo tengo parras y tengo jabalíes y no quiero que me destrocen las uvas, bueno, pues voy a plantar un poquito de maíz que le gusta mucho y a lo mejor no me importa que se me coman las mazorcas. Pero claro, para eso hay que pensar. Y sobre todo hay que tener esa mentalidad de colaboración con los demás animales. Es decir, a ver, no quiero que me destruyan los campos, pero no quiero matarlos. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues voy a intentar, vamos a ver cómo intentamos coexistir todos en un espacio que debería ser de todas, pero que solamente es nuestro porque lo hemos destrozado y nada más. Sí, también se hace a veces lo de cultivar en círculos, es decir, en la parte de fuera se ponen, al contrario, se ponen cultivos que no les gusten y en la parte de dentro se dejan los cultivos que podrían gustarles, pero que nosotros no queremos que nos ataquen. Pero ya digo, sobre todo es la prevención. O sea que ya veis que métodos hay, tanto de prevención primaria, por decirlo así, con la repoblación del bosque, tal y cual, como de paliación de daños cuando el daño ya se está causando. Cuando ya se dice, bueno, es que no podemos hacer nada porque el campo ya lo tenemos aquí invadido y tal. Se puede hacer. Y aquí esta es la imagen final. Esto es lo que hacen en una imagen. O sea, esta es la imagen que mejor resume lo que es el negocio de la caza. Aquí tenemos a los pobres animales metidos en un vallado. Da igual que esto sea un paraje natural que un vallado. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en el paraje natural no hay valla, pero la concentración es la misma. Y aquí pues una serie de señores que le van a pegar tiros porque la consejera ha decidido así. ¿Por qué? Porque aquí se están forrando los de las granjas cinegéticas y se está forrando la administración. Y esa es la conclusión de la caza. Y yo quería dar esta visión para que cuando alguien nos diga lo del mundo rural, o es que tú vives en la ciudad, has visto Bambi, no tienes ni idea de nada, no sabes lo que es el romero, ni las aliagas, nada, digamos, no, perdona, de eso nada. Nosotros sabemos perfectamente cómo es el monte, cómo funciona el ecosistema y sabemos que lo que estáis haciendo es tener animales en granjas, que da igual que sea granja cinegética que parque natural, porque simplemente estáis concentrando a los animales, os estáis haciendo tontos, por decirlo así, para que no tengan la menor posibilidad de escaparse y poderlo matar a gusto. Y de aquí vosotros disfrutáis matando y la consellería se forra. Y esa sería la conclusión de la charla. Yo ahí me he pasado un poco de tiempo. Nada, si queréis preguntar alguna cosa, yo dejo de compartir pantalla. A ver si soy capaz. Dejo de compartir pantalla por si queréis comentar alguna cosa, preguntar algo. Bueno, Yo tenía una pregunta. Sí, Ay, sí, perdón. dime. Ay, espera que ahora miro el chat. Sí, decidme. como vamos un poquito justos de tiempo y ahora empieza otra charla, vamos a plantear un par de preguntas a Rosa y el resto, si os parece, pues como ella va a proporcionar su email por si alguien quiere pedirle algún tipo de documentación o de algo, pues Sí, totalmente, ¿eh? ¿vale? Para no pisar porque tenemos hoy el día un poco llenito y para no extendernos mucho más, ¿de acuerdo? Venga, pues adelante con un par de preguntitas. Alguien estaba interviniendo, ¿no? Una persona... Sí, yo, bueno, solo quería pedir, no puedo Sí. hablar muy bien porque tengo un piercing en la lengua, ¿vale? Pero quería preguntar si esta presentación la podríais compartir de alguna forma o algo para tenerla, porque ha sido súper interesante. Sí, ya todo lo que yo tengo no hay ningún problema. Si queréis, me mandáis un mensaje, yo lo envío por correo y la documentación incluso, porque claro, ahí he puesto partes de los informes, pero si queréis los informes completos, yo los mando por correo sin problema ninguno. Vale, pues perfecto. ¿Podrás decir Sí. tu correo? Sí, espera, lo pongo aquí en el grupo. Espera. Vale. Espera a ver si me aclara. Sí, vale. Sebastián creo que también quería hacer una pregunta, ¿verdad? Pregunta, comentario, más que nada. Y Sí. rapidito porque sé que viene de Teatro. Más que nada felicitar a Rosa por la exposición. Para mí ha sido, ya que yo de estos temas entiendo un poquito más también porque soy biólogo. Felicitarte porque hacen falta más gente como tú, que sea especialista y que visualice y que haga entender a la gente cuáles son los entresijos de esta perversión que es la caza. Claro. Fantástico. Yo he ido apuntando cosas, pero como he ido contestándolas, pues no tengo muchas más preguntas que decirte, pero sí que es verdad que me ha encantado la parte en la que has hablado de la renaturalización, la resalvajización de los ecosistemas como la mejor manera de
de mantener a esos animales sin que Claro. tengamos la excusa de esa superpoblación. Somos una especie que hemos hecho intrusión a saco en la naturaleza y ahora pretendemos que la naturaleza funcione a nuestro gusto, ¿no? En la imagen final que has puesto faltaría el logo de la administración en la caseta de las En la entradas. caseta del cazador, sí. Así Sí, que la voy a poner para la próxima. muchísimas gracias, porque yo creo que has tocado todos los puntos importantes. Gracias a vosotras y si alguna cosa, ya digo, ahí está mi correo, cualquier cosa que queráis, de documentación, de informe, de lo que sea, lo que queráis es vuestro. Sí, empezáis a seguirte. De acuerdo, pues muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? Espera, ¿hay algo en el chat? Estaba mirando también. Pregunta Lorena que cómo se sabe que este negocio está en auge. Por el número de granjas. Simplemente hay que consultar los registros. Es decir, tú pones en Google, además, si es que la información realmente está al alcance. O sea, tú pones en Google número de granjas cinegéticas, aumento, y en muy pocos años ha habido un aumento enorme del número de granjas cinegéticas. Sobre todo en la zona de Toledo, toda esa zona de Castilla-La Mancha, que eso es el núcleo de caza, bueno, yo hablo de Castellón, pero aquello. Y allí ha habido un auge enorme de lo que es el número de granjas cinegéticas. Hay por ahí también un informe, si alguien quiere, ya digo, me escriba al correo y yo toda la información que tenga se la envío. Porque hay artículos y información al respecto también del número de granjas cinegéticas y cómo ha sido su evolución. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, ahí Rosa ha puesto su correo en el grupo de chat, ¿vale? Y le podéis escribir. Sí, yo lo pongo también en el de Telegram y cualquier cosa que queráis me la pedís sin problema ninguno. Muy bien, pues Rosa, pues muchas gracias. ¿A vosotras? Yo, me toca ahora. Sí, perdóname porque te pisa un poco de terreno, he hablado así muy deprisa. Nada, pero, no pasa claro. nada, la mía va a ser cortita. Lo que pasa, yo tengo un problemilla y tengo que reiniciar porque no me deja activar la cámara, entonces voy a hacerle un segundo reinicio, así la gente tiene 5 minutitos de descanso y empezamos nada en cuanto me reinicie el ordenador, ¿vale? Muy bien.